Fear and Hunger es un juego de rol de exploración de mazmorras de horror que irrumpió en la escena del videojuego el 11 de diciembre de 2018, desarrollado por el visionario Miro Averinen y publicado por Happy Paintings. Este título se distingue por su singular ambientación de fantasía oscura anacrónica, que fusiona de manera inquietante elementos medievales y de principios de la era moderna, creando un telón de fondo único para su narrativa. Desde su lanzamiento, el juego ha sido aclamado por su brutalidad implacable, una dificultad extrema y una atmósfera de desesperación constante que permea cada rincón de su mundo. De hecho, ha sido descrito en ocasiones como un juego que parece odiar al jugador, una caracterización que subraya su naturaleza desafiante. Desde sus cimientos, Fear and Hunger establece una deconstrucción fundamental de los tropos habituales del género RPG. Las descripciones recurrentes del juego como implacable, brutal y que odia al jugador no son meras etiquetas de dificultad, sino que revelan una decisión de diseño subyacente y profunda. A diferencia de los RPGs tradicionales que a menudo empoderan al jugador a través de un crecimiento constante del personaje y narrativas heroicas, Fear and Hunger subvierte estas expectativas. Los personajes son presentados como seres frágiles propensos a lesiones, enfermedades y la erosión insidiosa de su cordura. Además, el sistema de juego enfatiza que luchar debe ser el último recurso, ya que no existen encuentros aleatorios ni un sistema convencional de subida de nivel mediante experiencia, lo que obliga a la cautela y la planificación. Esta aproximación sugiere una filosofía de diseño intencional que busca desmantelar la fantasía de poder típica de los RPGs, obligando a los jugadores a enfrentarse a la vulnerabilidad y la desesperación en su forma más cruda. Esta deconstrucción es central para la identidad de horror del juego. El terror no emana únicamente de las imágenes grotescas, sino de la amenaza constante de perder el progreso, las extremidades o la cordura, lo que sumerge al jugador en una experiencia visceral de miedo y hambre por la supervivencia, más allá de la mera búsqueda de la victoria. El juego redefine el concepto de desafío de una prueba de habilidad a una prueba de resistencia y compromiso moral, donde cada decisión tiene un peso abrumador. La concepción de Fear and Hunger tiene raíces sorprendentemente académicas y una visión artística singular. El juego fue desarrollado casi exclusivamente por Miro Averinen a lo largo de 2 años, utilizando el motor RPG Maker MV, lo que subraya la naturaleza de autor y la coherencia de su visión. La idea central del juego germinó durante los días escolares de Averinen, cuando proponía hipotéticas moralmente incómodas a sus compañeros de clase, todas ambientadas en una mazmorra mórbida. La primera demo de Fear and Hunger sirvió incluso como la parte práctica de su tesis académica, lo que dota al proyecto de una base conceptual y filosófica inusualmente sólida para un videojuego. Averinen ha expresado que su principal motivación era crear una sensación de oscuridad implacable y experimentar de diferentes maneras para evocar desesperanza y horror. Esta intencionalidad eleva a Fear and Hunger más allá de un mero juego de horror de choque, posicionándolo como una obra diseñada para provocar reflexión y explorar los aspectos más oscuros de la condición humana, haciendo que sus elementos controvertidos sean una parte integral de su investigación filosófica. El desarrollo en solitario enfatiza aún más esta visión artística singular y sin concesiones. Las influencias que moldearon Fear and Hunger son tan diversas como profundas. Averinen ha nombrado una ecléctica lista de inspiraciones que incluyen Silent Hill, conocido por su horror psicológico y atmósferas opresivas; Hellraiser, con su enfoque en el horror corporal y el sadomasoquismo; Amnesia; The Dark Descent, que explora la vulnerabilidad y las mecánicas de cordura; Netag, un roguelike célebre por su dificultad implacable y su naturaleza de prueba y error; Berserk, una obra de fantasía oscura que aborda temas brutales y una compleja dinámica entre sus personajes principales; los juegos de la serie Souls, reconocidos por su dificultad, lore críptico y narrativa ambiental; y Mortal Kombat, que aportó la inspiración para el gore y el desmembramiento. Esta amalgama de referencias no es casual. Es el plano que define la naturaleza híbrida del juego, que combina elementos de survival horror, JRPG y roguelike. El resultado directo de esta síntesis es la jugabilidad y la atmósfera distintivas de Fear and Hunger. El combate estratégico de desmembramiento, el pavor opresivo y las mecánicas de cordura, la dificultad implacable y la exploración críptica, y la ambigüedad moral inherente a su fantasía oscura. Esta fusión crea un juego que, si bien puede sentirse familiar en sus componentes individuales, es completamente único en su ejecución, contribuyendo a su estatus de clásico de culto. Durante el desarrollo, algunos elementos, como una sección de natación, fueron descartados.
Fire and Hunger sumerge al jugador en un mundo de desesperación a través de las historias entrelazadas de sus personajes, cuyas motivaciones y destinos son un microcosmos de la brutalidad que define el juego. Los 4 personajes jugables iniciales, cada uno con un tipo de alma distintivo, poseen biografías detalladas que explican sus razones para adentrarse en las sombrías mazmorras. Sus búsquedas personales se convierten en un reflejo de la lucha por la supervivencia y el compromiso moral en un mundo sin piedad. Kaara el mercenario, nacido con un alma interminable, es impulsado por una búsqueda incesante de libertad y creatividad. Abandonado por sus padres a una edad temprana en un mundo cruel, se vio obligado a valerse por sí mismo, lo que lo llevó a una vida de crimen y a convertirse en mercenario y bandido. Su principal motivación para entrar en la mazmorra es rescatar a Legarde, no por lealtad, sino por la generosa recompensa que le permitiría comprar la libertad de su esposa embarazada, Celeste, de un burdel, y así asegurarles una vida mejor. En su final Kaara logra escapar con un gran tesoro, viviendo una vida de lujo con Celeste, aunque las sombras de Fire and Hunger continúan atormentándolo, lo que sugiere que la huida física no siempre trae paz mental. Darce Catalys, la caballero, por su parte, proviene de una adinerada familia noble y nació con un alma dominante, lo que la predestinó a ser una líder natural. Fue entrenada desde joven para ser una santa caballero de Ajmer en el reino de Rondón. Sin embargo, su lealtad a Rondón se desvaneció al descubrir la corrupción inherente al reino. Atraída por el carisma de Legarde, se unió a su grupo mercenario, los Caballeros del Sol de Medianoche, donde rápidamente ascendió a una posición de alto rango. A pesar de las atrocidades cometidas por Legarde, como el genocidio de Oldegard, Darce le profesa una lealtad inquebrantable y se aventura en la mazmorra con el único propósito de rescatarlo. Su final aunque la ve revivir a un Legarde muerto, revela que el hombre que trae de vuelta no es el mismo que conoció, una trágica ironía que subraya la futilidad de aferrarse a un pasado irrecuperable. Enki el sacerdote oscuro, nació con un alma iluminada como gemelo en un grupo ocultista. A pesar de poseer un cuerpo frágil, su talento para la magia era innegable. Las costumbres de su culto lo forzaron a un duelo a muerte con su hermana gemela. Las decisiones del jugador en su prólogo determinan su destino. Matarla le otorga el favor del culto y habilidades de necromancia, mientras que ser perdonado lo lleva a ser arrojado a un pozo, donde aprende el lenguaje de los insectos y los utiliza para escapar. Posteriormente, Enki emprende una peregrinación en busca del sacerdocio oscuro, la magia de sangre y el conocimiento científico. Su final conocido como la iluminación, lo ve rechazar la divinidad en favor de la búsqueda del conocimiento, una elección que lo posiciona como una figura que guía a la humanidad fuera de la antigüedad a través de la sabiduría. Ragnvaldr el forastero, originario de Oldegard, pertenece a una tribu guerrera que exploró la misteriosa y oscura tierra de Vinland, de donde trajeron el cubo de las profundidades. Sin embargo, este artefacto se convirtió en la perdición de su pueblo. Los Caballeros del Sol de Medianoche de Legarde masacraron su aldea y familia en su ausencia para obtener el cubo. Este acto de genocidio impulsa a Ragnvaldr a adentrarse en las mazmorras de Fire and Hunger, buscando venganza contra Legarde. En su final el dios de la ultraviolencia, Ragnvaldr encuentra a Legarde muerto, lo que le niega la venganza que anhelaba. Sin embargo, esta frustración lo lleva a un nuevo propósito: dedicarse a destruir todo el mal en la mazmorra y, posteriormente, en el mundo, llevando consigo a Moonless, la loba de la cueva, con quien forja un vínculo debido a su condición de marginados. Las motivaciones de los personajes en Fire and Hunger funcionan como un microcosmos de la desesperación y el compromiso moral inherente al mundo. Las historias de fondo de cada personaje jugable están profundamente arraigadas en la tragedia personal y la desesperación. Kaara busca riqueza para su familia, Darce intenta rescatar a su ídolo corrupto, Enki persigue el conocimiento y el poder desde una posición de debilidad, y Ragnvaldr busca venganza por un genocidio. El juego los somete a hipotéticas moralmente incómodas y los sitúa en una tierra sin moralidad, donde la supervivencia a menudo exige actos como el canibalismo, el sacrificio humano o incluso el tráfico de niños. Las misiones individuales de los personajes, aunque aparentemente personales, se entrelazan rápidamente con las fuerzas corruptoras de la mazmorra y la influencia de los dioses. Sus luchas no son solo por la supervivencia física, sino también por mantener su humanidad o sucumbir a la depravación, lo que refleja la ambigüedad moral del universo del juego. La narrativa sugiere que, en un mundo tan sombrío, incluso las motivaciones más nobles pueden conducir a actos atroces, o que la supervivencia misma puede ser una forma de corrupción.
Este enfoque profundiza la inmersión del jugador, ya que las decisiones difíciles no son meras opciones de juego, sino dilemas morales que resuenan con la desesperación general del mundo. Fear and Hunger se erige como una obra maestra del horror y la deconstrucción de RPGs, logrando una experiencia inmersiva y brutal a través de un diseño intencional y una profunda integración de sus temas. La génesis del juego en una tesis académica de Miro Averinen y su síntesis de diversas influencias, desde Silent Hill hasta Berserk, demuestran una visión artística singular y sin concesiones. La brutalidad, la dificultad implacable y la constante amenaza de perder extremidades o la cordura no son meros elementos de dificultad, sino herramientas narrativas que deconstruyen la fantasía de poder tradicional del RPG, obligando al jugador a confrontar la vulnerabilidad y la desesperación en su forma más cruda. El universo del juego, con su anacrónica mezcla de épocas y sus ubicaciones cargadas de historia como las mazmorras del miedo y el hambre y la antigua ciudad de Mahabre, actúa como un personaje en sí mismo. La transformación de una prisión en un nexo de horror cósmico, y el ciclo de ascensión y decadencia en Mahabre, subrayan la soberbia humana al intentar manipular fuerzas incomprensibles, lo que invariablemente conduce a un sufrimiento autoinfligido. Este mundo, contaminado por la influencia de dioses crueles, es un testimonio de cómo la ambición y la ignorancia humanas pueden desatar horrores incontrolables. El panteón de dioses antiguos, nuevos y ascendidos es un reflejo sombrío de los extremos de la condición humana y de ideales corrompidos. Estas deidades, lejos de ser benévolas, magnifican los impulsos más oscuros y la crueldad inherente a la existencia, demostrando que el poder, sin importar su origen, tiende a corromper o distorsionar, haciendo de la esperanza una ilusión frágil. La mecánica de la tirada de moneda, omnipresente y arbitraria, no solo añade un elemento de riesgo, sino que sirve como una poderosa metáfora del azar existencial y la futilidad del control humano frente a un universo indiferente. Esta mecánica deconstruye la noción de maestría del jugador, incrustando el pavor y la impotencia directamente en el núcleo de la jugabilidad. Finalmente, las tragedias personales y las motivaciones de los personajes jugables y los NPC clave actúan como un microcosmos de la desesperación general del mundo. Sus historias, entrelazadas con las fuerzas corruptoras de la mazmorra y los dioses, ilustran cómo incluso las búsquedas más nobles pueden llevar a actos atroces o a la pérdida de la propia humanidad. Fear and Hunger no solo desafía al jugador con su dificultad, sino que lo confronta con dilemas morales profundos, explorando los límites de la supervivencia en una tierra sin moralidad y dejando una marca indeleble en el paisaje de los videojuegos. Y así concluye este análisis y a la vez explicación de Fear and Hunger. Espero les haya gustado, y si es así, dejen su like y comentario. Nos vemos en otro video.